benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sin duda es una porción muy conocida para aquellos que pertenecemos al Señor ya por varios años. Y es una sección de la epístola sumamente práctica. En esencia, el pasaje nos introduce a una serie de actitudes y conductas específicas que deben manifestarse en una persona que ha sido transformada por el Señor. Estamos hablando de un creyente, por supuesto. Los hijos de Dios, los hijos del reino, como se nos presentan, por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, aquellos que pertenecen al Señor Jesús, se distinguen por una vida distinta. Y es parte de lo que hemos estado diciendo ya por algunas semanas. Es una vida distinta a lo que éramos antes y es una vida distinta al resto del mundo. El creyente genuino se distingue por tener un patrón de vida, una vida habitual, distinta al resto de la gente y distinto a lo que él era antes. Ahora es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Eso es el cristiano. Ustedes recuerdan las palabras de Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 3 al 6, cuando Juan les dice a estos hermanos, y en esto sabemos, esta es nuestra certeza, esto es lo que conocemos. Sabemos que hemos llegado a conocerle, hablando de la relación con Cristo, si guardamos sus mandamientos. Ahí está el punto. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así de claro. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos, otra vez la palabra, la afirmación, sabemos, podemos saber, estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo es que podemos saber si somos del Señor, si pertenecemos a él? Bueno, hay varios elementos. Un elemento es el hecho de que la palabra de Dios nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El hecho de que creemos en el Señor Jesucristo y tenemos esa convicción, nos enseña la palabra de Dios. En base a eso, podemos decir, el que cree en mí tiene vida eterna. La palabra de Dios lo declara. También podemos, desde el punto de vista subjetivo, saber si somos hijos de Dios por el hecho de que nos dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos de Él. Por eso, como hijos de Dios, podemos ir al Padre y llamarle Abba, Padre. Una persona del mundo no puede llamar a Dios Abba, Padre. Lo llama Dios, lo llama Altísimo, Señor, quién sabe qué nombre le pueden dar, pero nadie puede llamar a Dios Padre o Abba, Padre, a menos de que tenga una relación íntima con Él. Entonces, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted nunca ha llamado a Dios su Padre, yo podría decir que usted no es hijo de Dios. Pero noten que acá hay un tercer elemento que se enfatiza, y se enfatiza en todo el Nuevo Testamento. Nos dice acá que podemos saber si somos hijos de Dios si guardamos sus mandamientos, si andamos como Él anduvo. Esta es la característica de un hijo de Dios. Se deleita en Dios, se deleita en las cosas de Dios, se goza en la palabra de Dios, y su vida, o la inclinación de su vida, la dirección de su vida, es una de obediencia a lo que Dios dice. Ahora, el Señor dijo, lo repite el Señor Jesús, ¿se acuerdan? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día, dice el Señor Jesús, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, no hice esto en tu nombre, o Señor, no hicimos esto en tu nombre. Y mi respuesta será, apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. O sea, el hecho de llamar a Jesucristo Señor, 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 no indica necesariamente que tal individuo pertenece al Señor. Sino, dice el Señor Jesús, que aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son los que son hijos del reino, esos son los que realmente pertenecen a Él, hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, la idea se repite. Pedro, en su segunda epístola, aquellos que pertenecemos al Señor, nos dice que hemos recibido una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan? Nos dice Pedro que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina.
O sea, hay algo radicalmente nuevo en nosotros. Pablo enseña lo mismo cuando dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Este entonces es un principio básico en todo el Nuevo Testamento. Un cristiano es una persona diferente y anda de una manera diferente al resto del mundo. Es diferente. Eso no quiere decir que es raro. Hay algunos que son raros, pero eso no es porque son cristianos. Algunos son raros porque son raros, nada más. Estamos diciendo diferencia en términos de lo que él es en su espíritu, en su corazón. Es una persona distinta y actúa distinto a los demás. Y por supuesto, esto es lo que Pablo está enseñando en esta sección que estamos examinando. Una nueva criatura actúa como nueva criatura. Pablo está hablando de despojarse del viejo hombre, lo que nos caracterizaba antes de conocer a Cristo, y vestirnos del nuevo hombre, que es justamente manifestar en práctica el cambio que se ha operado en nuestra vida. Eso es vestirse del nuevo hombre. En los capítulos del 1 al 3 ya vimos que Pablo describe a las personas que han sido transformadas, ahora que están en Cristo Jesús, nos describe a tal persona. Esa sería nuestra posición en Cristo. Y los capítulos del 4 al 6, ahora el apóstol enseña cómo aquellos que están en Cristo se conducen o se deben conducir. Esta es la forma que una nueva criatura vive. Básicamente ese es el tema de los últimos 3 capítulos de Efesios. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, encontramos 5 mandamientos específicos que reflejan el contraste entre la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. 5 principios o 5 elementos, mandamientos que reflejan ese contraste. Basado en el hecho de que un creyente ha sido transformado, en primer lugar, la primera distinción o contraste es que el cristiano sustituye la mentira por la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la mentira o la falsedad, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira caracteriza a una persona que no ha sido transformada. Este es un hombre o una mujer que pertenece al reino de las tinieblas. En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8, tenemos una descripción de aquellos que van a terminar en el lago de fuego. Nos dice ahí el versículo 8 que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que entre paréntesis está reservado para Satanás, sus demonios y todos aquellos hombres que decidieron rechazar y rebelarse contra Dios. Y entre esa lista célebre se encuentran los mentirosos, ¿notaron ahí? Una cosa es cierta, y la Biblia lo declara, que los mentirosos terminarán en el infierno. El infierno va a estar poblado de mentirosos, va a estar lleno, porque la gente es mentirosa. Sin embargo, un cristiano es, nos dice la palabra, un ciudadano ¿de qué? Del cielo, y por lo tanto no puede caracterizarse por ser un mentiroso, porque los mentirosos no van a terminar en el cielo, sino que van a terminar en el infierno. Estamos hablando de 2 tipos de vida, de 2 personas totalmente diferentes. Ahora, otra vez, un mentiroso de hábito no es un hijo de Dios. Quiero aclarar algo. Un cristiano puede ser tentado a mentir. Un cristiano puede caer en la mentira como puede caer en cualquier pecado, ¿cierto? Pero un cristiano no se puede caracterizar en su hábito de vida por ser una persona mentirosa. Hay una gran diferencia entre pecar de vez en cuando, y todos pecamos, y vivir en el pecado. 2 conceptos totalmente distintos. La persona que continuamente miente como parte de su vida, escuche bien, refleja que ella no es un hijo o una hija de Dios, sino que es hijo o hija de Satanás. Así de claro es la Biblia. Ustedes recuerdan las palabras también del Señor Jesús cuando Él se dirige a los líderes religiosos. Capítulo 8 de Juan, el versículo 44,
le dice a estos fariseos y escribas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se creían tan religiosos, descendientes de Abraham, hijos de Dios. Y Jesucristo dice, no, ustedes no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De dónde procede toda mentira? Satanás. Cada vez que, aún como creyente, usted miente por alguna razón, exagera, y vamos a hablar de cómo podemos mentir, miente, tuerce la verdad, se está alineando con aquel que es el padre de mentira. Se está identificando con ese personaje, que definitivamente no es el Señor. Satanás miente acerca de Dios, miente acerca de Jesucristo, miente acerca de la vida, acerca del cielo, acerca de la muerte, acerca del infierno, la Escritura, acerca de lo que es bueno o es malo. Satanás miente acerca de todo. Y aun cuando dice la verdad en algo, detrás de esa verdad hay engaño. Si dice una verdad es para engañar, no es para revelar la verdad. El propósito es engañar. Todo sistema religioso fuera de la revelación de Dios en la Escritura, fuera del cristianismo, tiene como fuente el padre de mentira, Satanás. Es el inventor de toda religión. Claro, porque toda religión fuera del Cristo lleva ¿a dónde? Al infierno. Y eso es lo que él quiere, estar lleno de compañeros, ahí cuando llega el día final. Toda religión contiene aspectos de la verdad como sistema, pero como sistema, mejor dicho, es una mentira, que lleva al hombre a la separación eterna de Dios en el infierno. Cierto que las religiones tienen cosas buenas, cosas loables, pero como sistema religioso es una mentira, lo cual lleva al hombre al infierno. ¿Qué le importa a Satanás decir un poquito de verdad mezclado con el resto si sabe que el resultado final es terminar en el infierno con él algún día? Desde la caída el hombre no regenerado se ha caracterizado entonces por la mentira. Todo el mundo miente, ¿notaron? Sabemos eso. Y aquellos que se han convertido a cierta edad de adultos saben lo que eran antes. Eran unos mentirosos, ¿sí o no? Éramos mentirosos. Todo el mundo miente. La gente miente, los políticos mienten, los abogados mienten, los economistas mienten, el gobierno miente, o los gobiernos mienten, algunos más que otros. Los líderes religiosos mienten, algunos llamados evangélicos mienten. ¿Por qué? Bueno, porque están revelando a quién pertenecen. Y nos dice la Biblia, el apóstol Juan, en 1 Juan 5:19, que todo el mundo, todo este sistema, el cosmos, este sistema organizado, esta estructura que se llamamos mundo, está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno y por lo tanto, si el maligno es mentiroso, sus seguidores son mentirosos, todos. Cuando Dios viene a nuestra vida, sin embargo, como creyentes, Él nos cambia y nos transforma de un mentiroso a alguien que ama y sigue la verdad. ¿No es cierto? Cristo viene a nuestra vida, que como cantamos es aquel que es yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando Él viene a nuestra vida nos transforma. Seguimos la verdad, Él es la verdad. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida y el Espíritu de Dios se llama en la Biblia el Espíritu de verdad. La palabra de Dios viene a nuestra vida y nos transforma y esta palabra nos dice el Señor Jesús, tu palabra es verdad, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. El cristiano entonces no puede continuar hablando mentira como antes lo hacía. Pablo dice que el cristiano debe desechar la mentira. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, nos dice Colosenses 1:13, ¿se acuerdan? Al reino de su amado Hijo. Éramos de la mentira y el mentiroso, ahora somos de aquel quien es la verdad. ¿Ven? Por lo tanto, no podemos seguir haciendo y diciendo las cosas que antes decíamos. Dice Pablo que debemos desechar la mentira. La palabra en griego es apotíthemi, que quiere decir despojarse, desvestirse o arrojar, tirar. Es la misma palabra que encontramos, por ejemplo, en Hechos 7:58, donde leemos, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron, hablando de Esteban, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos echaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Es la misma palabra. Los desvistieron a este pobre Esteban y tiraron sus vestimentas a los pies de Saulo. Esa es la palabra apotíthemi. Pablo dice que debemos tirar
nuestra vestimenta de mentira, arrojarla, despojarnos de ella,